Bueno, buenos días. Vamos a iniciar esta asignatura de introducción a las estadísticas con los conceptos principales que ustedes están viendo en sus primeras unidades, donde ya estoy recibiendo las primeras prácticas. Primero vamos a ver el concepto de estadística, ¿sí? Y su importancia. ¿Por qué estudiar estadística? Pues es una de las herramientas que se utilizan para la toma de decisiones y la estamos usando en la vida cotidiana, y así como también en las distintas áreas de económico-administrativas siempre van a estar utilizando los conceptos estadísticos. Sí, como concepto, pues la estadística es la ciencia que recoge, organiza, analiza, interpreta datos con el fin de propiciar una toma de decisión eficaz. ¿Sí? Tener información a la mano, importante para poder tomar decisiones. Existen dos tipos de estadísticas: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Sí? Se considera descriptiva aquella que organiza y presenta los datos de manera informativa. La estadística inferencial se emplea para determinar una propiedad de una población con base en una base de datos que surge de esa población, que se le va a llamar muestra. Entonces, como ustedes ven, las características de la estadística descriptiva y la inferencial, ¿sí?, toman distintos caminos, pero nos ayudan a resolver mucha problemática, ¿sí?, que se presentan en las áreas de económico-administrativas. Entonces, la descriptiva toma un camino de más bien la importancia de sus gráficas, la importancia de utilizar herramientas para ordenar datos. Así se caracteriza la descriptiva. La inferencial o inductiva utiliza más las teorías de probabilidad, ¿sí?, y algunas herramientas que son prestadas a las matemáticas para poder resolver problemas, ¿sí?, más prácticos. Entonces, la descriptiva es para más bien ordenar datos, la inferencial es para inferir cómo se encuentra una población, un poco más de título científico, ¿no? Bien, hay conceptos que se manejan en estadística que hay que considerar. Cuando hablamos de una población, es que es el conjunto de individuos o objetos en el que estamos interesados a medir, ¿sí? En esa población a veces son muy extensas, entonces para no ahorrarte mucho trabajo y tiempo y presupuesto, pues puedes trabajar con una porción de esa población de interés. A esa porción de población de interés se le va a llamar muestra, ¿sí? Entonces, ya sea la población o ya sea la muestra, están conformados por elementos, ¿sí? Esos elementos traen cada uno o pueden aportar un dato, ¿sí? Entonces, esos datos se pueden conformar en variables, ¿sí? Estas variables, dependiendo de su característica, puede ser cualitativa, y en el caso de las estadísticas, la que más utiliza son las variables cuantitativas, ¿sí? En el caso, las cuantitativas se caracterizan porque son las numéricas, ¿sí? Dentro de las variables cuantitativas, es decir, medibles, en la estadística es muy importante separar si la variable es continua o la variable es discreta. Tienen distinto funcionamiento y ayudan a resolver distintas problemáticas, ¿sí? Entonces, esa es otra división que tiene: las variables discretas y variables continuas, ¿sí? Las discretas trabajan con valores enteros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuántos
elementos conforman el salón de la asignatura de introducción a la estadística. 30 personas. Entonces son datos enteros, ¿sí? Y se consideran datos discretos. Se utiliza entonces las distribuciones de probabilidad o herramientas de probabilidad para variables discretas. Ahora, si las variables toman un valor dentro de un intervalo específico, ¿sí? Es decir, está acompañada con una unidad de medida y una unidad de tiempo. Entonces, si es recorrido de una flotilla de vehículos, es kilómetros por hora, ¿sí? Litros por segundo. Entonces, o velocidad de línea de procesos, velocidad de llenado de una línea de procesos, ¿sí? Número de cajas de cereales por minutos, ¿sí? En su llenado, etcétera. Entonces, siempre las variables continuas están relacionadas con dos unidades de medida y de tiempo. Muy bien, entonces, en cuanto a los datos o los tipos de variables, existen lo que se consideran los niveles de medición, ¿sí? ¿Qué son los niveles de medición? Es la forma como se clasifican los datos, y el nivel de medición de los datos rige los cálculos que se llevan a cabo. Es decir, la escala con la que vas a agrupar ese dato que vas a recolectar de tu muestra o de tu población es muy importante, porque dependiendo de la escala es el tipo de herramienta estadística que vas a usar. La escala te facilita mucho capturar la información, ¿sí? Entonces existen distintos tipos de escala. La más general se llama la escala nominal, que es cuando los datos de una variable se componen de etiquetas o nombres, ¿sí? Es decir, esa variable toma un nombre específico. Luego sigue la ordinal, que es cuando las propiedades de los datos presentan un orden y una clasificación, ¿sí? Es decir, están ordenados pero aparte los clasificas, ¿sí? Entonces, es una variable, le asignas una escala, ¿sí? Y esa escala te representa algo para ti. La siguiente es de intervalo. El nivel de intervalo es nivel de inmediato superior, ¿sí? Es decir, está acomodado, pero aparte ya te está diciendo ciertas formas de medida más específicas, ¿sí? Entonces, como que tiende más a ser datos continuos que discretos, ¿sí? Y la última escala se llama la escala de razón. Es cuando se hacen las comparaciones entre datos cuantitativos, ¿sí? Es decir, se le aplica ya un porcentaje y esos porcentajes son comparados. Entonces es la escala más alta, que se necesita mayor comprensión. Muy bien. La estadística tiene un papel muy importante en el método científico, ¿sí? ¿Qué es el método científico? Pues es el conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo de investigación. Entonces, su paso es del método científico es observar el fenómeno, o sea, de ahí va a salir tu problemática, de ahí generar una propuesta de hipótesis o formulación de hipótesis que lo que considere las posibles causas que están arrojando ese fenómeno, ¿sí? El diseño experimental, ya que se estableció la hipótesis, entonces se realiza todo un proceso que pueda probar la hipótesis, ¿sí? Todas las distintas pruebas que puedan probar nuestra hipótesis. Y por último, el análisis de resultados y las conclusiones. Los resultados se reflejan en tablas y en gráficas, es decir,
Las conclusiones se pueden redactar, pero no me dicen nada si no los tabulo o los represento en gráficas. Muy bien. Entonces, en resumen, las escalas son muy importantes para estadística, sus escalas de medición, y es muy importante delimitar si van a ser de tipo cualitativas o van a ser de tipo cuantitativas. Las cualitativas entran más las que son nominales y ordinales, y las cuantitativas entran más las que son de escala o de intervalo y de comparación de porcentajes, ¿sí? Entonces es importante el tipo de escala porque es el tipo de herramienta con el que vas a aplicar o validar la investigación, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la estadística siempre está utilizándose en cada momento y más en lo que son los procesos científicos. Muy bien. Por hoy sería todo. Le pongo el rec, ¿verdad?